Francisco de Asís, la víspera de la memoria del Poverello, conversando con ustedes sobre la encíclica Laudato Si, sobre todo el compromiso que tenemos los creyentes en el cuidado de la creación. Estoy también muy entusiasmado y muy motivado porque la intención de oración del Papa en este mes es justamente por las vocaciones laicales, por el mundo de lo laical, y porque definitivamente cuando se analiza el trasfondo de la crisis planetaria, cuando se mire cuáles son las raíces de nuestros problemas, encontramos ahí el ámbito de evangelización de los laicos. Es la tecnología, la economía, la política, la cultura, los medios de comunicación, la educación, la familia, donde se puede gestar ese mundo nuevo en medio de luces y sombras, como ya hemos podido ver por donde va la encíclica Fratelli Tutti, que mañana también será a conocer oficialmente, y que el Papa Francisco hace un rato firmó sobre la tumba de Francisco de Asís. Estoy también muy contento de esta diosidencia o dioincidencia, en el sentido, veo allá a Margarita Osorio. Hace un rato me llegó un video de la coral Juan Pablo II y no puedo más que evocar el año 1985, pretérito de los dinosaurios. Tiempo atrás, yo soy de esa época, pastoral juvenil, frailes dominicos, hermanas dominicas, Pascua Juvenil Dominicana, campamentos de misión. Hay un giro en mi vida, un encuentro con el Señor en la dulzura de los campesinos, en la predicación del Cristo joven, amigo y profeta, compañero de la humanidad, eh, ver las estrellas, el aire limpio, la quebrada cristalina, todo eso marcó esta vocación como diácono y ecoteólogo. Para mí el sentido de mi vida hoy, queridos hermanas y hermanas, es diaconar, servirle al Creador, cuidando la creación de la cual somos arte, belleza y parte. Y veo a Margarita con esas margaritas y evoco el Año Internacional de la Juventud, evoco a Monseñor Germán Medina, a Floralba Rodríguez, la visita del Papa, hoy San Juan Pablo II, en 1986, y lo evoco porque yo hacía parte de ese grupo juvenil, la Paz Juvenil Dominicana, y por eso nos integramos como movimientos um, al Año Internacional de la Juventud, y ahí conocimos una cantidad de personas que después se lanzó hacia lo que serían las fraternidades seglares, los laicos. En el caso de la orden de predicadores, pues se hablaba de la tercera orden de los seglares, que en los años 50 habían sido, digamos, muy importantes en en el direccionamiento de la política de la ciudad, y querían en ese momento renovar ese laicado dominicano. Pues yo me hice parte de ese proceso. Alcancé a recibir una carta en 1985 diciendo que si el 7 de diciembre podía estar a las 7 de la noche en el Templo de Santo Domingo, podía ser parte de los novicios que recibirían al Papa Juan Pablo II en 1986 en Chiquinquirá. Lo pensé, pero en el fondo yo sabía que quería ser papá, que tenía una vocación en la alianza matrimonial, tenía ese como ese pálpito que, que me hizo tomar la decisión de no aceptar esa invitación. Lo casual y lo curioso es que 10 años después, un 7 de diciembre, pero de 1985, en el Templo de Santo Domingo, estábamos consagrando nuestro amor con Andreita y ya van a ser 25 años. Ese momento estaba trabajando con una organización alemana, una organización llamada Kolping, la obra Kolping. Kolping, un apellido alemán de un zapatero remendón, vocación tardía al sacerdocio, y que marcó toda una línea de la doctrina social de la iglesia como precursor. Muy bella la experiencia de Kolping, pero una asociación católica de laicos en su identidad, tanto eclesiástica como en su trabajo.
Ahí conocí a mi esposa, yo digo que ella llegó en un contenedor, porque de Alemania mandaban contenedores con maquinaria y ropa para hacer acá las pequeñas empresas solidarias para alabar a Dios en el mundo del trabajo, santificarse ahí junto a la política, el matrimonio, la sana recreación, todo es de la fe, toda la filosofía de Adolfo Kolping, hoy es presente en más de 60 países del mundo. Y entonces, estando allí, pues nos conocimos, ella como odontóloga, yo como encargado de la formación, era un ingeniero químico convertido a la educación popular, a las tecnologías apropiadas en la Universidad de América. En algún momento entró una crisis enorme entre el apostolado seglar y la formación técnica profesional como ingeniero, y se resolvió gracias a un libro llamado Lo pequeño es hermoso y a un grupo de profesores y estudiantes de diferentes carreras de aquella universidad, ahí junto al santuario de Monserrate a los pies, y descubrí pues que podamos sacar energía del sol, energía del viento, de la basura, convertirla en algo útil, que pedaleando se podía picar caña, y es decir, como toda una experiencia, lo que se llama tecnologías apropiadas, tecnología con rostro humano, economía, que entra en diálogo con la espiritualidad. Y eso a mí me tocó la vida, y por ahí me fui, por eso llegué a Colping, conocí a Andrea y nos casamos. Estando allí, uno de mis formadores, amigos, Fray José Gabriel Mesa, mmm, en una fiesta de Santo Domingo Guzmán me dijo: Cáceres, ¿a ti no te gustaría ser diácono? No tenía absolutamente idea de que era ser diácono. Y después, Jairo Nicolás Díaz, sacerdote que de feliz recordación, en ese momento asesor eclesiástico de Colby, me dijo, cuando me retiré en el año 97, Alirio, te veo perfil de diácono, segunda persona, ¿sí? Entonces voy donde Monseñor Ojalvo, allí al CEPCAM, me dice: tú eres muy joven. Yo le digo: yo no tengo afán, yo quiero vivir la experiencia. Con Andrea estamos fascinados, unos encuentros, 20, 25, 30 años de casados, de unas parejas amorosísimas, digamos, eso es lo que queremos, ¿no? Es lo que queremos, crecer en esta iglesia del amor hasta que la muerte nos una más. Entonces Monseñor Ojalvo dice: bueno, Alirio, entra, no tiene ningún afán, vas estudiando y veremos cuando termine tus estudios qué sucede. Pasaron los estudios, ya estaba comenzando a trabajar, justamente coinciden tres hechos: nace Daniel Esteban, nuestro primer hijo, entro como profesor a la Universidad de Javeriana como profesor de teología, y entro a ser estudiante del diaconado. Bueno, el cuento se hace corto cuando recibo la dispensa por Monseñor Agustín Otero y Monseñor Pedro Rubiano, y bueno, soy el diácono Alirio, su hermano, su servidor. Y entonces Monseñor Agustín me dice: Alirio, ven, ayúdame con la formación de laicos. En ese momento era la zona pastoral de Cristo Sacerdote. Y en ese sentido, hago un insight, una toma de conciencia, y es que nunca he valorado más el laicado que cuando dejé técnicamente de serlo. O sea, en el momento que entro al clero como diácono ordenado, descubro el gran potencial del laicado. Y entonces me vuelvo cada vez más un hincha, un fans. Yo soy de Santa Fecito, qué pena con ustedes, pero tengo la santa fe que hasta en el último minuto se pueden marcar los goles. Y entonces confío mucho en el laicado y apuesto en una iglesia sinodal, colegiada, de comunión y participación, pero donde el laicado, la santificación en cada una de esas raíces de nuestra crisis, eh, tenemos ahí un altar. Y bueno, digamos que los diáconos permanentes, ustedes saben que vivimos en esa vocación específica, sirviendo a nuestra esposa, sirviendo a nuestros hijos, sirviendo a los vecinos, en mi caso sirviendo, ahora soy profesor hace 6 meses de la Universidad Minuto de Dios, después de pasar 16 años en la Universidad Javeriana y después de un periodo sabático viajando por América Latina, eh, enseñando y organizando grupos para implementar la encíclica Laudato Si, que es finalmente como el punto que nos acoge en este mediodía.
Entonces, eso para decirles lo importante. Alguien, perdón, no sé por qué silencio, pero acá vuelvo. Lo importante que es para mí este contacto, la alegría de encontrarme con Fabio en la Universidad Minuto de Dios, la alegría de hace poco en la reunión donde estuvo Monseñor Luis José. No, para mí fue maravilloso y bueno, acá estamos, ¿no? Acá estamos para poder, digamos, compartir la alegría del Evangelio a través de Laudato Si. Permítanme que como tuve que recurrir a otro computador, mi presentación, que pues quisiera apoyarme en algunas imágenes para explicar, eh, pues debo ahora eh, tratar de conectarme por el computador para poderla mostrar. Pero esa introducción era infaltable y acá, ante la morenita de Guadalupe, digamos, quiero reiterar esa creencia, esa confianza en el apostolado seglar, en una iglesia en donde podamos vivir esa comunión eclesial y esa hermandad para transformar esta casa común en un hogar común. En segundo lugar, yo quiero hacer como un spoiler, como dicen los jóvenes ahora, hacer un resumen, o sea, hacia dónde quiero llegar. O sea, lo primero es que cuando hablamos de lo ecológico, la crisis ecológica, y hablamos de la ecología integral, estamos hablando de la familia de Dios. Estamos hablando de todas sus criaturas, que habitamos una casa común. Este planeta Tierra, este globito azul, que hace parte de un sistema solar, del universo, todos venimos de Dios. Entonces, ahí hay, digamos, un elemento que implica una transformación de la forma de cómo entendemos lo ecológico. Por supuesto, lo ecológico es un ámbito, es un aerópago para evangelizar, para dar a conocer a Jesucristo, el Hijo del Padre y en comunión con el Espíritu Santo. Lo tercero es que la diaconía, el servicio de todo bautizado, al cuidar la creación, es un camino de santificación, es una forma de alabar a Dios, de responder a su infinito amor. Y lo cuarto que tendría que adelantar es que estamos en un momento privilegiado, ciertamente una crisis, y como el Papa lo ha dicho, de esta crisis no podemos salir igual, tenemos que salir mejores. Y que esa alabanza, ese laudato sí al Creador, tiene que convertirse en una cultura del cuidado, tiene que convertirse en un cuidarnos los unos a los otros, en ser custodios de la creación. Y en eso Fratelli Tutti ya nos está adelantando todo un proyecto de transformación en todo sentido. Entonces, permítanme, yo te he mandado, Fabio, no sé si podamos poner un momento de la canción. eh, Todo está entrelazado, todo está interligado en portugués, porque eso me permitiría no solamente entrar a hablar de ecología integral, sino poder descargarla en un minutico las imágenes con las cuales quiero explicarles cuál es la actualidad de la doctrina social de la Iglesia en términos de esa responsabilidad que tenemos frente al cuidado de la creación. ¿Tú crees que es posible pasarla en este momento? Dame un segundo, Alirio, dame medio segundito, ya lo estoy ubicando aquí para proyectarlo. Un segundo, por favor. Perfecto. Bueno, gracias. Entonces, estamos en eso, ¿no, mis queridos hermanos y hermanas? Yo muy contento de estar acá y de aportar. Les invito a que escuchemos esta canción. Esa canción tiene una historia, se refiere a una de las citas que más repite el Papa Francisco en la encíclica y nos da un horizonte. Entonces, escuchémosla, por favor.
¿No se oye? No se escucha. No se escucha, no se escucha. Fabio, creo que también tiene que darle compartir audio. E do além, porque tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. O diálogo na escola e na família, entre povos, culturas, religiões, os saberes da ciência, da política, da fé, da economia e comunhão. Obrigado pelo ser e pelo tudo, pela nossa ecologia integral, o cultivo do amor de São Francisco, feito solidariedade universal, porque tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum.
con la colaboración para escuchar la canción. ¿Me confirman si me están escuchando bien por este medio? Un poquito lejos te oímos. ¿Y ahora? ¿Ahora me escuchan mejor? ¿O muy lejos? Un poquito. ¿Muy lejos? Lejos. Vamos a ver. Lejos. Bueno, vamos a intentarlo por este medio. Hola, ¿me escuchan? ¿Muy Si lejos tienes todavía? manos libres, mejor. Seguimos oyéndolo lejos. ¿Y ahora? Igual. Igual. ¿Sigue muy lejos? Sí, señor. Oh. ¿Qué podemos hacer acá? Porque sí. Bueno, hago el esfuerzo de hablar un poco más fuerte. Yo lo oigo perfecto. Bueno, muchas gracias. Está perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, ya les dije el final de la película, ¿cierto? Ahora vamos a ver por qué les dije eso. Tiene que ver con una manera de acercarnos a esta realidad tan dramática en la cual nos estamos moviendo. Todos de una u otra manera experimentamos la contaminación, el cambio del clima, experimentamos, vemos el dolor de la muerte. Entonces, ¿cuál es la posición de la Iglesia? ¿Cuál es nuestra respuesta desde el Evangelio? Y eso se resume en este momento en la encíclica Laudato Si. ¿Me confirman, por favor, si están viendo una imagen en pantalla? No, Estamos viendo tu Alirio, correo electrónico. estamos viendo tu Bueno, correo electrónico. ok. Entonces, salgo acá. Y ahora debería yo entrar. A ver, si yo debería estar acá con mi presentación. Ah. Laicos y Laudato Si. ¿Se ve ahora? Laicos y Laudato Si. Perfecto, sí, señor. Ya. Sí, Bueno. sí, gracias. Bueno, entonces, a ver, como algunos tips para entender el por qué hoy en día un ámbito de evangelización de los seglares, de la iglesia toda, pero concretamente un aerópago del laicado tiene que ver con lo que el Papa denomina ecología integral. Entonces, referentes. Primero, encíclica Laudato Si. Encíclica, sabemos que encíclica tiene que ver con circularidad. Es como el rector del colegio que pone a circular un mensaje. Ese mensaje es para todos, creyentes y no creyentes, para todas las personas que habitamos la casa común. ¿Qué es la casa común? El planeta Tierra, como referencia de todo el gran cosmos que nosotros consideramos que ha sido don de Dios, ha sido la creación de Dios. Pero hay una historia detrás. Primero, el nombre de Jorge Mario Bergoglio, Francisco, alude a Francisco de Asís, 8 siglos atrás. Y él adopta el nombre de Francisco, lo sabemos, porque el cardenal Humes, un franciscano ya venerable brasileño, le dice: acuérdate de los pobres, no olvides a los pobres. Y él piensa: pobres, pobreza, guerra, paz. Francisco, me va a llamar Francisco. Eso lo dice en una entrevista posterior a su elección. Entonces asume Francisco y le toma el nombre de esta carta encíclica con una de las frases que Francisco proclama en un himno famoso llamado el Cántico de las Criaturas o Cántico del Hermano Sol, posiblemente hacia 1224.
dicen los historiadores que pudo ser unos meses antes de su muerte, en 1225. Y recordemos que, bueno, y Fratelli Tutti, nuestra nueva encíclica también tiene que ver con una admonición de Francisco a sus frailes, todos hermanos, sean todos hermanos y por extensión hermanas, porque Francisco tenía el mundo en su cabeza y en su corazón, tanto el Francisco de Asís como el Francisco hoy desde el Vaticano. Recordemos que este Francisco de Asís nació, se bautizó como Giovanni Bernardone, su papá Pietro, un acaudalado comerciante de telas, viajaba mucho hacia la zona de Francia, se casa con Pica es una dama francesa, y por eso le dicen Francesco, francesito, a Giovanni, tanto que pasa la historia como Francesco de Asís, ¿no? Francisco de Asís. Este Francisco entonces proclama ese himno en las circunstancias que es importante destacarlas. Es un hombre por aquel entonces enfermo, anémico porque había recibido el don de los estigmas en el monte Albernia, y los había recibido porque se configuró de tal forma con Jesús que su cuerpo respondía también a ese apasionamiento por el Señor. Él mismo dice cuando en sus conversiones que ver a un leproso le producía asco, un sabor amargo, pero cuando por amor a Jesús lo abraza, lo acoge, le sabe a dulce, hay un sabor dulce en su boca. O sea, eso para mostrar que estamos hablando de un hombre tremendamente sensitivo, sensual en el mejor sentido de las palabras, o sea, que su cuerpo, su piel, alaba también al Señor, ¿sí? Y por eso sus prácticas de ayuno, de mortificación, para su época expresaban eso. Todo mi ser es un altar para Dios. Entonces Francisco, encontramos un Francisco débil, porque no come mucho, pierde sangre, y fuera de eso está quedando ciego. Y el tratamiento médico para la época era con fuego. Es un Francisco casi desfigurado porque para curarle su ojito tienen que aplicarle una llama. Entonces es increíble, al ver la hermosura de este texto inspirador, imaginarse que Francisco ha pasado una noche oscura peleando con Dios, con esas rebeldías que nos da y las preguntas, interpelaciones que a todos nos da. Francisco, sus mismos frailes lo habían expulsado, lo habían marginado de su comunidad. Después de seguirlo, dijeron, no, usted está muy radical, ¿cómo así? Nosotros tenemos unas constituciones y usted dice que nuestra única constitución es el Evangelio, y el Evangelio en ese seguimiento en medio de la pobreza, no, ¿sí? Y entonces digamos, una pelotera, un conflicto que está muy bien graficado en una película llamada Francesco de Liliana Cavani, pero, o sea, estamos hablando de un hombre encarnado en situación de tensiones, y que al alba de ese día, después de pasar esa noche oscura, al sentir el sol lo compara con Dios y comienza a cantar Laudato si, oh mi Señor, por el sol, por la luna, por el viento, por el agua, y a la tierra le llama la hermana nuestra hermana, la hermana tierra. Y sigue componiendo, es como un gran trovador. Pasado un tiempo, hay una disputa entre el alcalde y el obispo en Asís, se reconcilian, entonces dice Laudato si, por los que perdonan, y después dice Laudato si, por la hermana muerte, y Laudato si, en alabanza y la bienaventuranza. Entonces, detrás de la carta, el documento que uno descarga en PDF o que adquiere en una librería de Laudato si, hay una espiritualidad, una mística, una relación con Dios, que se resume en la ecuación: Dios es mi papá, Dios me creó al sol, creó al cerro, a la montaña, creó el río. ¿Qué venimos siendo? No, pues hermanos, ¿sí? Y eso que es tan elemental, ahora está en el hoy de la iglesia, es eso. Hay que ser hermanos, y hermanos con toda la creación de Dios, recuperar el sentido de familia. Eso puede parecer como que estamos descubriendo el agua tibia, porque pues el Evangelio lo dice Padre nuestro, lo dice papá mío o papi mío, no es Padre nuestro, ¿sí?
Y Jesús dice, cada vez que lo hagan con uno de estos hermanos, con uno de estos pequeños, o sea, eso ya lo sabemos, pero se nos olvidó. Y el Espíritu Santo se las inventa con Francisco de Asís, ahora con la colegiatura del Papa Francisco, para recordarnos qué es lo esencial, de dónde venimos y para dónde vamos. Entonces, además del texto de hace 5 años atrás de Laudato Si, tenemos una espiritualidad de Laudato Si, del cántico Laudato Si, y tenemos un proyecto, una revolución, un movimiento Laudato Si. El Papa ha convocado a un año especial, una celebración especial hasta mayo del 2021, el año Laudato Si, y en este año Laudato Si nos está proponiendo un jubileo, 7 años para nuestra casa común. 7 años, como explicaré un poco más adelante, para implementar las enseñanzas de Laudato Si. Entonces, en medio de la tempestad, en medio de estas pandemias, aparece Laudato Si como un horizonte también de tarea misional de la iglesia. Y Fratelli Tutti va en esa misma línea, o sea, sin Fratelli Tutti no es posible cantar, si nosotros conocemos como hermanos no es posible alabar a Dios, y no es posible alabar a Dios si no nos cuidamos los unos a los otros. Y por eso los 3 verbos, alabar, cuidar, interrelacionar, se desprenden del título de la encíclica. Laudato Si es una alabanza al Creador, al Señor, a través de sus criaturas. Cuidado, curar, sanar. El Papa recientemente dijo, hay que contemplar para cuidar. El cuidar es custodiar y se cuida para sanar. Y nuestra hermana, la Madre Tierra, está enferma y nosotros, sus hijos, en el sentido de que provenimos de ella, de una relación vinculante, somos tierra, somos agua, estamos compuestos de los mismos elementos y tenemos una dignidad especial, ¿cierto? En ese perfeccionamiento de la creación amorosa de Dios, pues estamos llamados a cuidarnos. ¿Y en dónde? En una casa común, o sea, nos interrelacionamos como familia, ¿no? Entonces ahí digamos que hay un horizonte conceptual que hay que abordar. Entonces los franciscanos hablan de la revolución Laudato Si, es la campaña digamos publicitaria, y un poco lo que les he dicho acá. No podemos olvidar que este es el Papa de la misericordia, o sea, la misericordia aparece como un elemento fundamental en toda su orientación como pastor. En el 2016 dijo, usemos misericordia, tengamos misericordia con nuestra casa común. Y hay una pequeña biblioteca que recomiendo, además de Laudato Si, hay una conexión con este documento de Naciones Unidas, se llama la Iniciativa Carta de la Tierra del año 2000, que es como una ética planetaria que cobija el diálogo con no creyentes. Hay una relación entre la Agenda 2030 y Laudato Si. La Agenda 2030 tiene que ver con los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues que son con un propósito de las naciones, y que el Papa pues recientemente, el 24 de septiembre habló a las Naciones Unidas, los felicitó por el deseo de la unidad, de la búsqueda de la paz, pero también le jaló las orejas por dejar colar una cantidad, digamos, de principios que van en contra de la moral y el sano humanismo. Pero hay una correlación porque lo ecológico por el Papa tiene que ver con la promoción humana integral, tiene que ver con el desarrollo humano integral, o sea, tiene que ver con la plenitud humana, ¿sí? No, ya veremos. El CELAM ha sacado hace 2 años este documento, esta carta pastoral, discípulos misioneros, recuerden Aparecida, custodio de la casa común, o sea, mostrando una línea de continuidad, y el Papa lo va a reafirmar, no podemos ser discípulos misioneros si no somos custodios de la casa común. Y si queremos ser custodios de la casa común, tenemos que ser discípulos misioneros del Evangelio, ¿sí? Y el discernimiento que hace esta carta es sobre todo el problema económico, el extractivismo, el problema de la minería, del petróleo, de las megaobras, a partir de los principios que plantea Laudato Si. Y tenemos en nuestra biblioteca recientemente esta exhortación post-sinodal que se llama Querida Amazonia, que incorpora las conclusiones del Sínodo de la Amazonía, un proceso ya de casi 3 años, en los cuales el Papa, no, de 3 años atrás, porque lo lanzó en octubre de 2017, que tuvo su momento cumbre en la asamblea del año pasado, pero que sigue, y que es como un laboratorio para la humanidad. O sea, cómo podemos evangelizar al posicionarnos como iglesia y promover una ecología integral.
De todo esto quiero insistir en que hay una nueva mirada, hay una mirada diferente, así como el ciego de nacimiento que con la tierra, con el barro, con el quehacer de Dios recibe una nueva perspectiva. Nosotros estamos llamados a tener una perspectiva que incluye el dolor humano e incluye también los sueños de Dios para nosotros como sus criaturas. Entonces estamos hablando de la integralidad de un pensamiento, de una política, de un programa educativo, de un estilo de vida, de una espiritualidad. Finalmente, y no está patrocinado por Cristovisión, es la mirada de Jesús. ¿Sí? Bellísimo lema. O sea, es la mirada de Jesús. Hace 8 días, tengan ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús nuestro Señor. Ese es el proyecto. ¿Sí? O sea, en eso, digamos, la novedad es volver a lo antiguo, a lo ya dicho, ¿cierto? Pero que se nos ha refundido. Así como me falló ahora la señal y no podía conectarme, yo decía, ¿qué pasa? ¿Por qué no entra? Y ¡pum! Le dio por reiniciarse el computador. ¡Wow! ¿Sí? Desconectados ustedes, incomunicados. Así le pasa a la humanidad. Algo le sucedió, se cayó el servidor, la señal, el wifi, se reinició y no hay forma de conectarnos con el Señor. Entonces, esta reflexión, este análisis de realidad nos lleva primero a que todo está conectado. La canción, entonces, todo está entrelazado como si fuésemos uno. Todo está entrelazado en nuestra casa común. Eso es lo que traduce finalmente todo está interligado, y eso surge primero por un dato de la ciencia que nos dice pues que el polvo del Sahara fecunda la Amazonía, fecunda nuestra cordillera, Mesoamérica, las Antillas, incluso el sur de Estados Unidos, que el clima por allá del Polo Sur depende de lo que pasa en la Amazonía. Nosotros en Bogotá la lluvia que nos llega es de la Amazonía. Hay uno que llaman los ríos voladores, y los vientos, la rotación de la tierra hace que llegue la Amazonía es como un corazón biológico que cada vez que palpita nos da oxígeno, nos da agua, nos da flora, nos da fauna y nos da sabiduría por una forma especial de las culturas que allí lo habitan y que han sabido mantener en pie ese gran bioma tan importante para la humanidad. Entonces, hay acá un elemento que nos cuesta trabajo, porque si nosotros estamos en una forma de entender el mundo desde las especializaciones, que obviamente nos han generado grandes avances. O sea, ¿qué tal si nosotros hoy en día sin ingenieros de sistemas, ¿sí? O ingenieros electrónicos? ¿O qué tal nosotros sin médicos especialistas en los sistemas de respiración? ¿Sí? Pero sucede eso, ¿no? Que, ay doctor, me duele mucho acá la rodilla derecha. Qué pena, señora, pida usted su cita porque yo soy especialista en la rodilla izquierda. ¿Sí? O, ay, me está doliendo la cabeza. Entonces te tomas una pasta de medicamento y termina doliéndote la barriga. ¿Sí? Porque tenemos que aprender a vernos en conjunto, ¿no? En conjunto, y es un poco el llamado del Papa cuando plantea justamente algo que sin lo cual no se entiende la doctrina social de la Iglesia. Recuerden que Laudato Si es un documento de la doctrina social de la Iglesia, y entonces nos habla de ecología integral. Y acá hay un elemento importantísimo. Generalmente, las personas, cuando les dicen ¿con qué asocias ecología?, lo relacionan con la fauna, con la flora, con la contaminación. No incluimos al ser humano, y mucho menos la dimensión cultural, espiritual, religiosa, trascendente. ¿Sí? Por mi tarea que he cumplido con el CELAN y con Cáritas de América Latina, he hecho ejercicios, y a veces en la línea 8 o 9 de asociación de ideas aparece el ser humano, y entonces resulta sorprendente y un reto conceptual, una metanoia, ¿cierto? Un cambio que comienza desde la mente, entender que el ejemplo de ecología integral es Francisco de Asís. Es un ejemplo vivido, porque una ecología integral vivida con alegría y autenticidad. Alegría, la alegría del Evangelio y autenticidad.
Y él no separa la preocupación por la naturaleza de la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. No lo separa. Y va a decir la encíclica que entonces no hay dos crisis separadas, una social y una ambiental, sino una sola y compleja crisis ambiental. Va a decir, todo planteo ecológico implica un planteo social. Va a decir, no es coherente que uno defienda un animal en vía de extinción y esté de acuerdo con el aborto. O sea, lo humano entra, la ecología humana entra dentro de esa visión de la integralidad. Va a decir, la economía ambiental tiene que estar en diálogo con la economía ecológica, económica, social, cultural y de la vida cotidiana. Va a decir, la ecología integral implica la ética del bien común, el destino universal de los bienes. Implica la justicia entre las generaciones. ¿Sí? La ecología integral es entonces como el término clave para entender dónde está el giro, dónde está el cambio y dónde está la orientación de nuestro apostolado. Acostumbro a decir, ¿te preocupa el reciclaje? Muy bien, todos lo tienen que hacer, lo tenemos que hacer, creyentes o no creyentes. Por dinero, por norma, por conciencia ética. Nosotros, como católicos, nos preocupamos del reciclaje y los recicladores. Nosotros no solamente nos preocupamos por los peces en vía de extinción, nos preocupamos por los pescadores. Es decir, incluimos esa dimensión socioambiental porque es en el conjunto donde se verifica el proyecto. De hecho, ahora, en un poco más de un mes, tendremos la Jornada Mundial de los Pobres. Tiene tu mano el pobre, y el Papa dice estos dos elementos al comienzo de la encíclica. Entre los pobres más abandonados y maltratados, oprimidos y devastados, está la tierra, que gime y sufre con dolores de parto. Nosotros mismos somos tierra. Nuestro propio cuerpo se ha constituido por los elementos del planeta. El aire que nos falta ahora con este virus, ¿cierto? Es el que nos da el aliento. El agua nos vivifica y nos restaura. Somos agua. ¿Sí? Cuando nos morimos, nos descomponemos y aparece allí el polvo. Polvo eres y polvo te convertirás, porque la vida está ligada al agua. Entonces, estamos ahora, como decía Juan Pablo II, al comienzo del tercer milenio, nuestra iglesia es una casa, un oikos y una escuela de comunión. Tenemos un proyecto de ser aula viva, de samaritanidad. Ahora en Fratelli Tutti van a ver que hay una relectura hermosísima, preciosa de la parábola del buen samaritano. Y entonces la hermana, nuestra madre tierra, está también apaleada, violentada, está agonizante al caído del camino, al borde del camino. Entonces los mismos verbos que aplicamos en el buen samaritano tenemos que aplicarlos, o sea, acercarnos, tocarla, cargarla, encargarla después a quien la cuide, si toca meterse la mano al bolsillo y pagar hasta que sane. Y eso solamente se logra de una experiencia de misericordia, de compasión, que comienza por la empatía, de entenderla no como un objeto, no como un recurso, sino como un sujeto, como la creación, la criatura. O sea, ahí está la huella del artista y establecemos un vínculo. Por eso no me gusta hablar de recursos naturales y casi todos los textos hablan de bienes de la creación, ¿sí? Es un bien, es un don, el recurso es muy cosificante y, por ejemplo, en ese mismo sentido, no es posible que nosotros, al hacer el análisis, hablemos, por ejemplo, de desechables en Bogotá, de un hermano que habita en la calle, que es hijo de Dios, con todos sus errores y cosas, pero es mi hermano, ¿sí? No es ningún desechable, es reciclable para el reino de Dios. Esa es nuestra tarea el ejercicio de la misericordia. Como tampoco es posible aceptar que se hable de limpieza social, asesinando a la gente porque tiene una u otro perfil sociológico.
No se puede hablar de limpieza social. Nosotros, alguien escribió en estos días, la esposa de Piedad, la esposa de Oscar, uno de mis hermanos diáconos, algo precioso, que así como se cuida la casa, se cuida el corazón, ¿sí? Hay una ecología exterior y una ecología interior. Esa es nuestra ecología, la ecología de la Iglesia Católica, ¿cierto? La ecología integral. Entonces, un poco para refrendar esto, miren que el Papa en el capítulo 1 hace un diagnóstico de esa tierra que está en llamas, que está ardiendo por la temperatura que se eleva. Ahora a las 2 de la tarde tenemos un espacio donde dos jóvenes expertos en cambio climático, jóvenes católicas, nos van a explicar qué es eso de la emergencia climática, porque la casa está ardiendo, la casa está en llamas, la temperatura cada vez es más rigurosa y estamos al borde de la extinción de esta forma de vida. Bueno, lo cierto, cuando el Papa dice el diagnóstico, va a decir, mire, hay contaminación y cambio climático, hay una cultura del descarte, se está afectando el clima. Para el Papa la cultura del descarte no es solamente que el mundo es un inmenso depósito de porquería, muy argentino ahí cuando escribe, sino el mundo es un basurero, ¿no han visto? Las playas, los ríos, nosotros vamos al Campín, la plaza de Bolívar, cuando nos vino el Papa, nosotros soñamos con dejarla limpia y pasó algo y eso quedó hecho un chiquero. Y nosotros jóvenes católicos, imagínense qué oso, qué horror, qué contradicción, ¿sí? O sea, el mundo es un basurero, lo hemos convertido en un basurero. Pero ¿saben lo que es más grave? Que nos tratamos como basura. La trata de personas, la explotación laboral, la neoesclavitud, el ámbito de la economía. Eso es una forma de descartar. Somos utilitaristas. Jorge Villamil lo dijo. Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Principio de la actual filosofía. Entonces, uy, qué bonito estás, qué guapa eres. Ven, te aprovecho. Te extraigo el jugo, experimento placer contigo y después, ¡puf!, te voto, no me sirve. Nuestros matrimonios se han vuelto desechables, son líquidos, poca lucha. Pasamos rico, muy bonita la luna de miel, pero cuando llega el asunto, el conflicto, el día a día, las ojeras, la enfermedad, ya, no, fuera, ya no me sirves. Incompatibilidad de caracteres, ¿sí? O sea, estamos en una sociedad en donde nos descartamos los unos a los otros. Entonces, porque eres migrante, porque eres venezolano, vente contrato por una miseria, o los médicos. Entonces te contrato 3 meses, ve, atiendes el COVID. Bueno, después te despacho, si te contagiaste, lo lamento, ¿sí? O sea, esa es una cuestión totalmente antievangélica y el Papa lo denuncia. Entonces la cuestión del agua, la pérdida de biodiversidad, aparece como temas, digamos, como ecológicos ambientales. Y aparece también, entonces, el deterioro de la calidad de la vida humana, la degradación social, la inequidad planetaria, toda la dimensión, digamos, de la humanidad y la debilidad de reacciones, la debilidad del Estado, del mercado, del gobierno, del sector religioso, sector educativo y la diversidad de opiniones. Estamos en la casa común y no nos ponemos de acuerdo. Bien, entonces debo resumir en el sentido de que este es el enfoque principal, ¿cierto? Y ahora tenemos un reto de impulsar este año, aniversario especial de Laudato Si, de una ecología integral. Los OLS, objetivos de Laudato Si, son respuesta al grito de la tierra. O sea, para quien sigue pensando que recoger tapitas, o sembrar arbolitos, o recoger estiércol de las mascotas ya es cumplir Laudato Si, quiero decirle que muy bien por dar ese primer paso, pero que es insuficiente. O sea, nosotros como católicos, nuestro destino va mucho más allá, porque es la respuesta al grito de los pobres, la economía ecológica, el estilo de vida, la educación ecológica, la espiritualidad ecológica, la participación ciudadana. ¿Quiénes son los artífices? ¿Quiénes pueden protagonizar el cambio, la conversión al Señor Jesús a través de estas dimensiones? Los laicos, las laicas. Este es el campo donde podemos santificar, donde podemos hacer el aporte a la humanidad. Y entonces estamos hablando, yo utilizo este argentinismo siguiendo al Papa Francisco, que nos invita a primerear, a balconear, a callajear. Yo digo laudatosificar, como la dosis de Laudato Si en nuestra vida, para convertir nuestra familia en 7 años en una familia Laudato Si. Convertir nuestra arquidiócesis y nuestras parroquias en parroquias Laudato Si.
colegios Laudato Si, universidades Laudato Si, empresas Laudato Si, hospitales Laudato Si, provincias Laudato Si, alabando, cuidando, relacionando, aprendiendo, actuando y midiendo esos cambios a lo largo de los 7 años. Ese es el gran proyecto. Y está respaldado por algunos elementos, que lo menciono también muy rápidamente. O sea, este documento en español desde hace unos 10 días, un trabajo entre los interdicasterial allí en el Vaticano, donde nos habla por un lado de educación y conversión ecológica y de ecología integral y desarrollo humano integral. Son 12 ámbitos y 12 temas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la vida humana, la familia y los jóvenes. En todo donde ustedes se ven aparece el apostolado seglar. Ahí los laicos tenemos que evangelizar. ¿Cómo evangelizamos las finanzas? ¿Cómo evangelizamos la economía, la urbanización, la salud, la alimentación? Entre otras cosas, la primera vez que un papa habló de ecología o algo similar fue San Pablo VI, hace 50 años, preocupado por la alimentación. ¿Sí? O sea que es muy plausible, digamos, la limpieza ahora de los ríos, la cuestión de la basura, las herbes, pero en realidad nuestra ecología integral, como doctrina de la Iglesia, va mucho más allá, y es la vida plena, la vida en abundancia, el buen vivir y convivir de toda la familia humana. El agua es fundamental. Simplemente menciono cómo la estructura ecológica, por ejemplo, la Amazonía, del Congo, de Asia, está dando paso a una organización de iglesia. Lo más reciente es la SEAMA, Conferencia Eclesial para la Amazonía. Allí hay una red eclesial panamazónica, la REPAM. Se realizó el sínodo, es como el ejemplo, el laboratorio de la vida. Tenemos la REMA en Mesoamérica, tenemos la red eclesial de la cuenca del río Congo. Y nosotros en Bogotá tenemos el agua acá tan importante, como las venas donde circula la vida, ¿sí? Nosotros tenemos acá en Colombia, somos agua, tenemos mar, nuestras venas, los ríos. Y acá, bueno, se me escapa, tenemos el proyecto de la cuenca del río Bogotá. Coincide, hay una diosidencia en que 7 diócesis de la provincia eclesiástica de Bogotá coincidimos con una cuenca, o sea, somos como una pequeña Amazonía, y venimos trabajando hace 3 años. El próximo 9, de viernes 9 a las 9 de la mañana, tenemos una reunión. Si alguno de ustedes puede, dispone del tiempo, bienvenidos, para hablar con los sacerdotes, con sus equipos de cuidado de la creación en las diócesis, cómo seguimos impulsando el trabajo de las ecoparroquias, de los hogares sostenibles, para que como iglesia aportemos a la recuperación del río. Y si recuperamos el río, toca recuperar los páramos, los cerros, las quebradas, los humedales. Si recuperamos el agua, recuperamos la vida. Y la vida no solamente como H2O, sino como agua bendita, agua sacramental, como agua que nos recuerda el inmenso amor de Dios. Entonces, termino invitándoles, como el Papa, a soñar lo que él sueña para la Amazonía, que es un sueño social, cultural, ecológico, eclesial. Tiene que llevarnos a la conversión. La única conversión es a Jesucristo, el Evangelio viviente. Y lo otro son dimensiones. Entonces, ¿cómo promover esa dimensión ecológica ligada a lo social, lo cultural, lo eclesial en nuestros ámbitos? Impulsamos este jubileo y ese año de gracia del Señor en el contexto de nuestra arquidiócesis, y hacemos vida estos verbos que el Papa, en un hermoso mensaje del 1 de septiembre con motivo de la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, expuso. O sea, el tiempo del jubileo es el tiempo de recordar, volver a pasar por el corazón quiénes somos, para dónde vamos, qué sentido tiene estar en este mundo. Es el tiempo de regresar como el hijo pródigo, de reconciliarnos. Es un tiempo para reposar, descansar, recrearnos, renovarnos. Es un tiempo para reparar las relaciones, para restaurar los vínculos entre nosotros como hermanos y nuestras otras hermanas criaturas del Señor. Es un tiempo finalmente de regocijarse, de alegrarse con la alegría del Evangelio, en donde podamos convertir esta cultura del descarte en una cultura del cuidado, y la belleza, la justicia, la paz, la hermosura
la bella noticia, se conviertan para nosotros el gozo, el anuncio de la presencia del Dios de la misericordia en medio de nosotros. Entonces, pues dejo por acá, sé que el tiempo se hizo corto, pero bueno, muchas gracias por su atención, por su comprensión, y por supuesto cuenten conmigo como un hermano, como un diácono, dispuesto a ser colaborador en este apostolado seglar para hacer de nuestra casa común el hogar común de la familia de Dios.